¿por qué vamos a tener un solo servicio la próxima semana y no dos como normalmente hacemos? Bueno, primero porque viene un grupo de misioneros que va a estar acá y después de esto nosotros vamos a salir con ellos a evangelizar. Entonces, si hacemos dos servicios, si vienen al primero tienen que esperar mucho y si vienen al segundo puede ser que se alargue mucho y además que no van a tener toda la oportunidad o no tendrían toda la oportunidad de compartir con la iglesia, sino con una parte de la iglesia. Entonces, pensando en esto, también hemos decidido hacer un solo servicio a las 10 de la mañana. Entonces, el otro domingo, ¿a qué hora es? A las 10. Invite a alguien, traiga a alguien. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer o cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para poder compartir el evangelio? Bueno, vamos a regalar unos filtros de agua. Ahorita les van a pasar un video a ustedes para que ustedes conozcan un poco más qué es ese filtro, cómo se utiliza. Hace unos días estuvimos por acá, fuimos a ver algunas zonas de aquí y literalmente llenamos un balde de agua acá, agua limpia, y después la hicimos agua sucia echándole tierra. Entonces se veía negra, se veía realmente no potable. Y después de eso utilizamos el filtro. ¿Qué creen que pasó? Salió más limpia de que como había entrado. Y después de ensuciarla. Entonces ahorita usted va a ver una demostración de qué es lo que hacen cuando ellos ingresan a una casa y cómo es que ellos empiezan a compartir el evangelio también. ¿Dónde vamos a estar? Bueno, vamos a estar por la zona de Higuito. Hemos buscado también algunas otras zonas porque ellos van a estar el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Si usted dice, pastor, yo quiero ir con ustedes, yo quiero acompañarlos, yo voy a ser parte, ¿por qué es importante que vaya gente de la iglesia? Bueno, porque la iglesia también va a estar ahí pudiendo darles alguna información de nuestro movimiento, también podemos orar por alguna persona que lo necesite y por supuesto que también podemos acompañar a los hermanos. Así es que si usted dice, pastor, yo me apunto, yo quiero ir, yo quiero tener la experiencia, yo quiero compartir con los hermanos, hoy mismo antes de que usted se vaya de este lugar, en la parte de atrás se va a estar levantando una lista. Ahora usted dice, pastor, yo puedo el domingo, pero el lunes, martes y miércoles no. Entonces usted se anota el domingo. Si usted me dice a mí, pastor, yo puedo domingo, lunes, martes y miércoles. Bueno, entonces lo anotamos domingo, lunes, martes y miércoles. El día lunes, martes y miércoles nosotros vamos a estar saliendo en dos tiempos. El primer tiempo va a iniciar a las 10 de la mañana y vamos a estar de 10 de la mañana a 1 de la tarde, más o menos 12:30 en la zona. Regresamos acá, almorzamos, por eso es importante que usted nos diga si va a venir, porque si no, no hay almuerzo para usted, porque no lo contabilizamos. Venimos, almorzamos acá y después de almorzar, nuevamente vamos a ir a seguir en el evangelismo y después de eso ya cada quien se va para la casa. Estos son los horarios, esta es la forma de trabajo y no sé si alguien en este momento tiene alguna pregunta o alguna duda o algo que quiera saber. Si es así, lo escucho y trataré de responder. Si no hay dudas, entonces avanzo. No hay dudas, todo clarísimo. Aquí, pastor, yo le entendí algo, ¿qué? Que no entendí nada. Hay gente que es así. No, espero que usted haya podido comprender bien. Vamos a pasar el video para que ustedes vean de qué se trata y cómo esto logra bendecir a las vidas de las personas. ¿Está por ahí? Ok, ahí va.
Gloria a Dios. En 3 minutos les explicaron muy rápidamente lo que pasa dentro de una casa, sin contarle que también hay un Nuevo Testamento para cada familia, que hay un grupo, son 5 personas que entran a la familia y ahí no le estamos explicando. Realmente ese tiempo en casa dura entre 20 y 25 minutos porque no es solamente dar el filtro. Ellos a medida que contaminan el agua, la ensucian, también van como predicando lo que sucede en nuestra vida y cómo Dios quiere purificar y limpiar nuestras vidas. Por eso es que nos reunimos a todas las personas acá y les entregamos un filtro a cada una o en un salón comunal, porque la intención es también a través del proceso mostrarles que Cristo también quiere limpiar sus vidas. Por eso es importante que hayan personas de la iglesia ahí, porque muchas veces después de estos procesos hay gente que dice, bueno, yo quiero una consejería, yo quiero que alguien ore por mí, yo quiero ir a una iglesia. Y si usted está ahí, entonces usted va a poder ayudar a estas personas para ser parte. Hasta aquí, y la última vez que pregunto, ¿hay alguna duda? Sí, Michael, dime. Solo se necesita un balde. El balde no tiene que estar limpio. El balde puede estar viejo y sucio. Por aquello, porque hay gente que dice, uy, qué pena, ¿verdad? El balde está todo sucio, este sirve, y se ponen a lavarlo y todo, y ellos se lo ensucian. No, porque no, por la presión que tiene y también por las distintas tuberías que existen, es un poco complejo ese procedimiento. Solo con una cubeta, puede ser una cubeta de cualquier tamaño, puede ser pequeña, grande. Si usted ha visto sus tarros azules grandotes, ahí también se puede instalar. O sea, eso ya depende. Y a las personas, muy buena pregunta la de Michael, porque ahí le queda todo un equipo. Ellos no solamente le instalan esto, sino que también le dan un equipo para que ellos después puedan reinstalarlo en otro lado. Digamos, tenías un baldecito pequeño, ahí te lo instalan, pero después usted puede pasarlo a uno más grande, porque usted le queda el equipo, la explicación y todo. No es nada complicado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias, Michael, por la pregunta y gracias a todos por la atención. Por favor, esté orando. Yo he estado orando de hace días para que Dios no solamente bendiga a las personas. A veces cuando uno no tiene ese tipo de necesidades, incluso uno llega a ser tan injusto de pensar que eso no sirve, que eso no funciona. Claro, para usted que tiene agua potable en casa, no. Pero si usted tiene la experiencia de que le salga agua con tierra cuando quiere tomarse un vaso de agua, entonces usted se va a dar cuenta lo bueno que sería tener un filtro de estos. Así es que, por favor, disponga su corazón a orar por esto. Y al final usted se inscribe ahí en los que vamos a ir y los que no van a ir, por lo menos ore por nosotros mucho. El lunes creo que este lunes es feriado, ¿cierto? Y creo que entre los días va a estar primero, 2 y 3. Algunas personas el 2 tienen libre, algunas, no todas, pero si usted tiene libre ese día, tal vez usted pueda venir. Entonces, eso sería. Jason, David, por favor, acérquense. Vamos a poder entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor. Por favor, tome ahí su diezmo, tome su ofrenda y haga una oración conmigo y yo oro junto con usted. Amado Dios, gracias porque de lo mucho que tú nos has dado, Señor, hoy podemos tomar un poco, Dios, y honrarte a ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de venir, de congregarnos como familia, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por permitirnos ser parte, Señor, de la expansión de tu reino. Damos gracias, Señor, por bendecir toda la obra de nuestro trabajo, Señor. Gracias infinitas, Señor. Hoy presentamos diezmos y ofrendas con gratitud a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede pasar usted a depositar su diezmo, su ofrenda. Gracias, chicos.
Vamos a ver, ahora sí, vamos a predicar en dos partes, una pequeñita, una más amplia. Son las 9:47. A las 10:30 ya vamos a haber terminado, sean 40 minutos. ¿Cansado de hacer el bien? Es una pregunta. ¿Te has sentido cansado alguna vez de hacer el bien? ¿Se ha usted alguna vez cansado de hacer cosas buenas? ¿Se ha cansado? Gálatas capítulo 6, verso 9 es un verso muy interesante porque dice el apóstol Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. O sea que hay una palabra ahí que es desánimo o desánimo. Muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas buenas, pero en el camino me desanimo. Pude haber puesto otro nombre, pero leí un par de historias que quiero contarle. Jorge era un voluntario que trabajaba con el grupo de jóvenes de una zona urbana. Él recogía a los chicos y a las chicas para llevarlos a unas reuniones que se hacían en su iglesia. Él también entregaba bolsas de víveres a las familias necesitadas y trataba de entrenar a los adolescentes, o sea, estaba desarrollando algún tipo de liderazgo. También él trataba de instruir a las personas en el gimnasio que jugaban baloncesto para que lo acompañaran. Desafortunadamente, Jorge estaba a punto de renunciar. Él sentía que sus esfuerzos no estaban logrando nada. A decir verdad, nadie le daba las gracias por el trabajo que él hacía. Muchas veces no vemos los resultados de hacer el bien hasta mucho tiempo después. Leslie Flynn, famosa escritora, cuenta una historia de un capellán que visita un hospital. Y visita un hospital en el pabellón de soldados. Uno de estos soldados llama al capellán y le dice: hey, capellán, yo necesito que usted escriba una carta a nombre mío. El capellán trajo lápiz, trajo su hoja y le dijo: dime. Dice: ¿podría escribir una carta a mi maestra de la escuela dominical y decirle que voy a morir y que voy a morir como cristiano gracias a sus enseñanzas? Una semana después, el capellán recibió esta respuesta de la maestra: hace unos meses yo renuncié a mi clase de jóvenes, a quienes les estuve enseñando por muchos años, porque realmente sentí que mi enseñanza no me estaba llevando a ninguna parte. Entonces llegó su carta diciéndome cómo mi enseñanza había ayudado a ganar a este joven para Cristo. He pedido que me devuelvan mi clase. Que Dios tenga misericordia de mí. Si tú estás cansado de hacer el bien y has pensado en renunciar, piénsalo 2 veces. Muchas veces el liderazgo, el servicio, puede parecer que no está logrando nada. Muchas veces las oraciones pueden parecer que no están sirviendo de nada. Muchas veces el ser una persona apartada del mal e intentar caminar en lo que Dios manda parece que no sirve de nada. Y esto produce desánimo. Pero la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo veremos la recompensa si es que no desmayamos. No sé lo que usted esté viviendo, no sé lo que usted esté pasando. Después de 21 años de estar en la iglesia, yo muchas veces me he sentido cansado de hacer el bien. Yo atiendo, no sé, 2, 3 personas por día. Si atiendo poca gente, atiendo a una persona en un día. Si todas las personas que yo he atendido estuvieran acá, aquí no cabemos. Ni aunque usáramos la parte de atrás y este lado, no entraríamos.
Si cada persona con la que yo he predicado o por la que yo he orado estuviera acá, aquí no cabría la gente. ¿Sabe qué significa eso? Significa que muchas veces yo he dicho, bueno, pero ¿cuándo voy a verlo? ¿Pero cuándo va a suceder? ¿Sabe cuántos años me tomó a mí orar por mi padre antes de que él entregara su vida a Cristo? Pasaron 10 años. ¿Qué le parece? 10 años de orar, 10 años de esperar, 10 años de confiar que algún día llegaría, 10 años de predicarle, 10 años de invitarlo, hasta que un día él decidió entregar su vida a Cristo y nació de nuevo. ¿Me sentí desanimado alguna vez en esos 10 años? Fueron muchas las veces que me sentí desanimado. Fueron muchas las veces que venía a mi voz esa frase: Él no va a cambiar. Él nunca lo va a acompañar. Él no puede cambiar. Él nunca va a ir a la iglesia. Él va a morir siendo religioso. Él va a morir en pecado. Él ya es viejo. Él no va a cambiar. ¿Alguna vez usted ha orado por alguien y ha escuchado esa voz? Y esa voz lo que busca es que usted se desanime y deje de hacer el bien. Esa voz lo que busca es que usted deje de orar. Esa voz lo que busca es que usted deje de insistir. ¿Por qué? Porque si usted desmaya no lograremos ver ese milagro. Pero si usted logra permanecer, si usted logra seguir creyendo, usted va a ver el milagro. Si usted ha dejado de orar por su papá, por su mamá, por su tío, por su abuelo, vuelva a orar. No se canse de hacer el bien. Si usted ha estado diciendo, yo como pastor muchas veces digo, ¿de qué sirve quizás el sacrificio, el esfuerzo? Yo valoro a cada servidor de esta casa y sabe, yo sé que todo servidor en algún momento se va a sentir no valorado. En algún momento va a sentir que lo que está haciendo de nada sirve. En algún momento usted va a sentir que nadie le reconoce su esfuerzo, su trabajo, su dedicación. Y ahí es donde el maligno aparece. Hey, o sea, aquí nadie lo valora, deje todo. Lo valoran más en el mundo, lo valoran más en otro lado. Y eso, ¿sabe qué? En esos momentos de angustia suena, wow, como una salida. Pero es una salida falsa, es una salida dolorosa. No renuncie. Si usted ha iniciado a caminar en Cristo, no renuncie. Si usted ha tomado decisiones en Dios, no renuncie. ¿Sabe que la mayoría de creyentes en el mundo, al paso de unos años o unos meses en la iglesia, empiezan a retomar las viejas costumbres o los viejos hábitos que al principio dejaron? Porque se desaniman. ¿Sabe quiénes son las personas por las que más se desaniman los cristianos? Dígale que tiene al lado, usted. Dígale que tiene al lado, al otro lado, y usted también. ¿Sabes quiénes somos los que hacemos mañosos a los cristianos? Los líderes. Y los líderes empiezan a hacer como y los líderes son los que hacen las mañas en las iglesias. Y los líderes son los que hacen un ministerio santo o un ministerio perverso. ¿Por qué? Porque si el que toca la batería hace cosas que no debe y la gente del colegio, acá no sé cuántos hay, si 1000 o 800 estudiantes, lo ven y después lo ven aquí y dice, ah, mira qué bonito. Ahí se puede hacer esto y esto. Ah, no, esa iglesia me gusta. Pero cuando escucha al pastor y le dice que así no se vive, ah, no, ya no me gusta. A mí me cae bien usted, pero su pastor no. ¿Me está entendiendo? Porque chocan con el evangelio, chocan con la verdad de Cristo. Pero cuando todos nosotros testificamos a un mismo Dios, a un mismo Cristo, va a ser más fácil. ¿Sabe una cosa? Tal vez sea más lento el proceso. Tal vez no sea tan rápido como nos gustaría verlo, pero le aseguro que será más fiel. Le aseguro que Dios será más glorificado en aquello. Recuerde por favor el verso Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. ¿Recuerda la historia de esta mujer de escuela dominical? Por ahí está mi esposa, a veces está Claudia, a veces hay otras mujeres ayudando, asistiendo a los niños. Esos niños uno les predica, a veces uno dice, ¿habrán entendido algo? Realmente, y sabe una cosa, a veces tal vez uno dice, tiene un grupo, un movimiento de jóvenes y uno dice, es que parece que no, ¿verdad? Como que no captan. Déjeme decirle que yo creo que Dios está obrando en usted. Yo creo que Dios empezó una obra en usted y la está perfeccionando. Y no me desanimo porque creo que el que empezó la buena obra en usted la perfecciona y algún día, no sé cuándo, pero algún día yo veré los resultados de predicar la palabra de Dios. Algún día yo veré los resultados de cada oración que he hecho a favor de alguien. Algún día yo veré todo lo que Dios ha prometido sobre esta casa cumplirse. Y mientras espero, no me desanimo. Sigo creyendo, sigo confiando que el que prometió, cumplirá. Simplemente no desmaye. Dígale que tiene al lado, hey, no se desmaye. Dígale que tiene al otro lado y usted despiértese. Ahora sí, vamos con el tema de hoy, con la enseñanza de hoy. ¿Le parece? Son las 9:58. Quiero que vea un video corto antes de entrar a esta enseñanza. No sé si María lo tiene por ahí. Si no, están súper diligentes, oye. Volando, ¿ah? ¿Qué le parece este corto video? Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. El tema de hoy, llamados a hacer discípulos. Los discípulos verdaderos hacen más discípulos. Los discípulos verdaderos hacen más discípulos. La palabra discípulo aparece 270 veces en los evangelios y el libro de los Hechos para describir a los creyentes o a esa primera iglesia naciente. Un discípulo es aquel que se pone bajo la tutela de otro a fin de aprender un arte u un oficio.
Para el cristianismo, un discípulo es quien sigue las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, el discípulo es un creyente que ha decidido seguir a Cristo, pero también está dispuesto a aprender de Él cada día. Un discípulo es quien está dispuesto a sacrificar su vida por sus creencias y a la vez actúa para cumplir la máxima obligación del discipulado, que es hacer otros discípulos. ¿Cuál es la máxima demanda de Dios para sus discípulos? Hacer otros discípulos. Y acá es donde nosotros tenemos que ir viendo algunas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hemos hablado desde el principio del año que una de las metas, o más bien la meta principal este año, era duplicarnos. Cuando cerramos el año, concluimos que la iglesia tenía una membresía estable alrededor de unas 75 personas. Y que antes de que terminara este año, siendo diciembre como el mes plazo para hacer cierre, íbamos a tener al menos el doble de personas, 150 personas. La demanda para toda la iglesia, ¿cuál era? Era simple. Era decir, vamos a traer a una persona. Tengo un año de tiempo para traer a una sola persona y ayudar a que esta persona pueda seguir en el proceso. Ahora, esto es parte del inicio de hacer discípulos. Muchas veces tenemos la idea de que solamente algunas personas pueden hacer esto y otras no. Y pensamos incluso que tengo que saber mucha Biblia para poder hacer esto. Y pensamos que debo de tener una gran preparación académica para hacerlo y que necesito quizás dinero o quizás que el pastor me dé algún boletín o algo para yo apoyarme. Déjeme decirle que hacer discípulos no requiere tanto esfuerzo como usted piensa, pero sí requiere una disposición total de su corazón para obedecer lo que Dios demanda o lo que Dios manda. Si una iglesia no se multiplica es porque en esa iglesia no hay discípulos sanos. Si una iglesia no se multiplica es porque ahí no hay discípulos saludables. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque la demanda para los discípulos, ¿cuál es? Multiplicarse, discipular, acercar a otros. Si la iglesia no se multiplica, lo que quiere decir es que los discípulos no están actuando en obediencia a lo que Dios mandó o estableció para ellos. Por lo tanto, no está funcionando bien el hecho de ser discípulos. Hay una diferencia entre la multitud y los discípulos. A Jesús lo seguían las multitudes, pero él se apartaba con los discípulos. Cuando usted lee con calma, la diferencia entre la multitud y los discípulos es fácil. Jesús dice, yo escogí a este grupo que llamo discípulos para que estén conmigo. ¿Cuál era la característica principal de los discípulos de Jesús? Que estaban con él. ¿Y estaban con él en dónde? En todas. Al final, antes de morir Jesús lo dejaron botado. Se escondieron, se camuflaron. ¿Cierto? Pero era algo que ya estaba descrito y que iba a suceder. Ahora, sin embargo, durante todo ese tiempo, usted aún antes de que Cristo sea apresado, usted ve a Pedro sacando la espada diciendo, no, aquí ustedes se van a tener que matar conmigo si se lo quieren llevar. Había una pasión, había un amor genuino. Sin embargo, es Jesús el que le dice a Pedro, hey, no, Pedro, así no. Y más bien para el pleito. Y no, yo me voy, tranquilo, Pedro, ya, cálmese. No es que si yo quisiera pedir a mi padre que envíe una legión de ángeles y mate a toda esta gente, yo podría, pero no es ese el propósito. ¿Me está entendiendo? Ahora, Jesús durante 3 años de su vida
Y de ministerio, ¿sabe qué hizo? Él tomó a 12 personas. Solo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Mayra, ya usted no alcanzó. Todo esto era la multitud. Pero él era con estos 12 que comía. A estos 12 les revelaba la palabra. Estos 12 lo veían orar. Estos 12 lo conocían de una manera íntima. Sin embargo, estas multitudes recibían de Jesús milagros. Dígame cuántos discípulos de Jesús recibieron milagros de manos de Jesús. Pedro. No, eso yo no sé si es un favor, ¿ah? Le sanó la suegra a Pedro, ¿ah? Pero un milagro directo de un discípulo, identifíquelo. ¿Ah? A Pedro. ¿Qué le hizo a Pedro? Le hizo una multiplicación que al final le dice: deje todos estos peces botados y sígame. O sea, lo hizo millonario y después de que lo hace el millonario dice: ya esa plata es suya, sí es suya, pero déjela toda y sígame, venga. Yo le voy a enseñar a ser pescador de hombres. O sea, el milagro tenía un propósito y obviamente el milagro de la salvación que todos experimentaron. Sin embargo, las multitudes sí experimentaron milagros, pero no los discípulos. Pero los discípulos recibieron exhortaciones muy fuertes. Como cuando les dijo: hey, si ustedes se quieren ir, váyanse también. Porque las multitudes, cuando el sermón no gustó, cuando la predicación no gustó, ¿sabe qué hizo la multitud? Se fue. Y los discípulos se quedaron ahí, pero no muy convencidos. Y Jesús le dice: vea, Cristian, si usted se quiere ir, ¿sabe qué? Váyase también. Oye, no, si Jesús era cosa seria a veces. Y los discípulos, aparece Pedrito, ¿verdad? Todo lindo. Y dice: no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra? O sea, en otras palabras dice: Señor, no, es que no hay dónde ir. Si hubiera, tal vez lo pensaría, pero es que no hay dónde. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted piensa que sí hay dónde ir. Entonces, si hoy a usted no le gusta como yo predico, usted se va a donde sí le gusta. Si hoy el pastor habla de santidad y usted no está convencido de esa santidad, usted quiere ir a vivir distinto, usted dice: no, voy a ir donde me hablen lo que yo quiero oír. ¿Sabe? Voy a hacer una pregunta para que usted se divierta. ¿Cuántas personas que están acá yo he presentado sus hijos al Señor? ¿Usted sabe cuántos niños hemos presentado en esta iglesia desde que abrimos hace 2 años? ¿Alguien sabe? Calculen. Hemos presentado 11 niños. ¿Sabe cuántos de esos niños o familias están en la iglesia? Ninguna. ¿Por qué? Porque pasa. Porque muchas personas vienen a la iglesia simplemente para obtener un beneficio. Simplemente son consumidores de la iglesia, pero no son discípulos. Y por mí está bien, porque yo estoy para servirles. El problema no lo tengo yo. El problema lo tienen ellos. Ahora, hay gente que viene cuando se quieren casar. ¿Sabe qué hacen los que se quieren casar? Vienen a la iglesia. Y entonces usted les dice: bueno, si quieren que yo los case, se tienen que meter a un curso de 3 meses. ¿Sabe qué logra usted? Primero van y tantean en otro lado. Si no encuentran nada, mejor vienen y se comen los 3 meses. Después de los 3 meses de venir a la iglesia, de ir a un grupo, de recibir el curso, y se casan 2 o 3 semanas después. Consumidores. No son discípulos, son multitudes. Ahora, ¿es usted un discípulo? Porque un discípulo tiene la característica de multiplicarse. Un discípulo tiene la característica de discipular a otros. No vaya a ser que yo sea un consumidor y no me haya dado cuenta.
Pero tal vez usted o yo podemos ser de otro nivel. Sí somos discípulos, pero discípulos consumidores. ¿Por qué soy un discípulo? Bueno, porque siempre estoy, porque soy parte, pero no me estoy multiplicando. Eso quiere decir que no estoy siendo un discípulo sano o saludable. El pastor Jorge Elías compartió un tema que él tituló "Los discípulos saludables construyen comunidades saludables o sanas". Y yo le decía a él, los discípulos tóxicos construyen comunidades tóxicas. MSI, todos nosotros estamos construyendo un movimiento de discípulos saludables. Y es muy importante poder multiplicarnos saludablemente. No se trata de una gran multitud, se trata de tomar a uno o a dos e intencionalmente invertirme en ellos. Discípulos. Esta iglesia debe de estar compuesta por discípulos. MSI es una casa de discípulos, es un movimiento de discípulos que tenemos la intención de ¿qué? De construir o multiplicarnos en otros discípulos. El mandato, por tanto, id y haced discípulos. Avancemos hoy en 3 puntos que quiero conversar con usted. ¿Cómo puedo iniciar haciendo un discípulo? Voy a ponerle un ejemplo en la escritura. Juan capítulo 1, verso 40 al 42. Antes de leer este verso, ¿alguien recuerda los 2 personajes que vimos la semana anterior? Felipe y Andrés. Ambos eran discípulos de Jesús. ¿Es Andrés un discípulo extraordinario? ¿Es Andrés alguien como el apóstol Pablo o como Pedro en la escritura? Probablemente usted vea a Andrés y usted diga, era un discípulo de Jesús, porque está ahí, ¿verdad? En la lista. Pero probablemente usted no lo tenga en la lista de extraordinarios. Sin embargo, Andrés era un gran discípulo. Lo vimos la semana anterior, que mientras Felipe decía no se puede, ¿qué hizo Andrés? Buscó posibilidades. Ahora, hoy vamos a conversar también un poquito más de Andrés, porque la Biblia habla de los discípulos de Jesús. Dice la palabra, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Note la cadena. No sé si logra ver la cadena. Leo otra vez. Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés era hermano ¿de quién? De Pedro. Que era uno de los 2 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. ¿Quiénes habían oído a Juan? Los 2, ¿verdad? Pero solo uno lo había seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. ¿Qué hizo Andrés? Andrés se fue y le dijo, hey, hermano, he encontrado la salvación. He encontrado el Mesías. Déjese esas, venga, vamos conmigo, se lo va a presentar, vamos. Venga, vamos. Y se lo trajo y le presentó a Cristo. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Me presta su barquito para predicar? Sí, ¿me lo presta? Sí, está bien. No, muy, gracias Eduardo. Buen actor, vio. Quedó frío y así. Ahora, ¿quién fue el que acercó a Pedro? A este apóstol sí lo identificamos, ¿verdad, a Pedro? Pero Pedro no hubiera llegado sino por Andrés. ¿Está oyendo? Puede ser que mi vida no sea tan importante, puede ser que mi vida no sea no llegue a ser el pastor más conocido, pero pudiese ser
que yo sea el causante de que alguien tremendamente extraordinario en Dios pueda iniciar con nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Que yo tal vez no sea el gran músico nunca, pero puede ser que algún día de acá salga un gran músico que conquiste las naciones y que atraiga al mundo al Señor. Entonces, hacer discípulos es extraordinario, es potenciarnos a nosotros mismos, es lograr lo que nosotros jamás hubiésemos logrado. Lo que Andrés hizo fue en busca de su hermano Pedro para traerle a Jesús. ¿Cuál es el primer paso para hacer discípulos? Es traer a la gente, ¿a quién? A Jesús. Aún escuche esto. Normalmente nosotros los invitamos siempre ¿a dónde? A la iglesia. No, antes de invitarle a la iglesia, invítele a aceptar a Cristo en su corazón. Ore con él. Dígale, venga a Cristo. Y después de que vino a Cristo, dígale, y si quieres, ven conmigo a una reunión. ¿Sabe una cosa? El problema es que muchas veces antes de traerlos a Cristo, los traemos a la iglesia. Y usted dice, pastor, ¿y cuál es el problema? Es un problema. Porque la persona que no sabe a qué viene, la persona que no sabe que no ha habido un cambio en su corazón, a veces anda así viendo todo a ver qué critica. La experiencia mía en la iglesia fue así. Yo veía todo, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Ni sabía qué estaba haciendo. No aplaudía como los hermanos. Tampoco hablaban otras lenguas como una hermana que estaba delante mío. El pecado estaba en mi mente, en mi corazón. Yo decía, no, ¿qué hago aquí? Fue hasta que por la misericordia de Dios alguien predicó, yo me identifiqué y dijo, si usted quiere que su vida cambie, acepte a Cristo. ¿Y sabe qué hice yo? Me levanté, fui al frente y ¿qué? Acepté a Cristo. Lo que cambió mi vida no fue la música, no fue esto, fue la palabra de Dios predicada con una invitación a aceptar a Cristo en mi corazón. Ese fue el comienzo, ese fue el primer paso. El primer paso no tiene que ser vamos a la iglesia. El primer paso debe ser venga, conozca a Cristo, entregue su corazón a Cristo. Y ahora sí tráigalo, acérquelo. Porque ese nuevo discípulo, ese discípulo que usted acaba de acercar a Cristo, necesita vivir en comunidad, necesita vivir en familia, necesita desarrollarse. Pedro, habiéndose interesado por seguir a Jesús, decidió seguirle y así se convirtió en uno de los 2 apóstoles que fueron más prominentes en la historia de los inicios de la iglesia cristiana. ¿Está viendo usted lo importante del apóstol Andrés? ¿Está viendo usted lo importante de un discípulo? Un discípulo puede marcar la diferencia de una generación, de una comunidad, de un barrio. Hágase la pregunta, ¿estoy yo intencionalmente buscando hacer discípulos? ¿Estoy yo trabajando por eso? Andrés había tenido muy poco contacto con Jesús. Pero hay una mujer que yo quiero hablarle que es todavía más extraordinaria. La historia está en Juan capítulo 4, verso 28 al 30. Algunos ya quizás saben de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de la mujer samaritana. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y escuche qué impactante esto. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer samaritana solamente había estado unos minutos hablando con Jesús. No tenía un entendimiento total o completo de la profecía o de la escritura, pero unos minutos le bastó ¿para qué? Para ella salir y ir y decirle: hey, he escuchado a alguien. Hey, mi vida no es la misma. Algo me cambió, algo pasó en mí.
Y dice la Biblia, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. No sé si nota esta parte, salieron de la ciudad. O sea que no fue fácil llegar hasta donde él estaba. En otras palabras, pero es que pastor, son de allá, diguito, arriba, arriba. A veces pone más excusas el líder. Pero esta mujer sin ningún complejo fue y le dijo, hey, él no va a venir aquí, hay que ir allá. ¿Me está entendiendo? Y si usted quiere conocerlo, tiene que ir. Esta mujer tomó a aquel grupo de personas y se los llevó. Salieron de la ciudad y vinieron a él. Escuche esta frase una vez más, vinieron a él. Todavía recuerdo mis primeros días de cristianismo, mis primeros evangelismos, mis primeros aguaceros, mis primeras cosas. Quiero decirle a los que alguna vez fueron líderes, no se canse de hacer el bien. No se canse de predicar, no se canse de volar pata, no se canse de atender a la gente. No se canse. ¿Sabe qué hacía yo antes de una reunión de jóvenes? Ahora es muy diferente porque ahora todo es por WhatsApp, ¿verdad? ¿Sabe qué hacía yo? Yo me iba desde más temprano y venía casa por casa. Hey, ¿va a ir a la iglesia hoy? No. ¿Pero por qué no? Es que estoy muy ocupado. ¿Qué está haciendo? Estoy lavando el carro. Yo le ayudo para que vaya conmigo. Es que después de lavar el carro, mi mamá me pidió, ¿pero qué? ¿A dónde hay que hacer el mandado? Hagamos una cosa, vaya lavando el carro, yo hago el mandado y vengo y vamos. Bueno, ya está bien. Bueno, de camino voy a pasar por Pedrito. ¿Pedrito qué? ¿Va a ir a la iglesia? No, es que hoy no sé, me siento mal, así no sé cómo. No, venga, yo voy a orar por usted para que se sienta mejor. Ahora paso a ver si ya está mejor para que vaya. Así. ¿Por cuántas personas pasó usted hoy? ¿A cuántas personas les escribió un mensaje recordándoles que hoy había una gran oportunidad para conocer a Cristo? Estamos hablando de hacer discípulos, pero puede hacer discípulos solamente aquel discípulo saludable. El demás no es discípulo, es consumidor, es multitud. Pero si aquí hubiera multitud, yo esperaría que hoy digan, no, yo no quiero ser solo multitud, yo quiero ser un discípulo. Y un discípulo sano, un discípulo saludable. Verso 39, escuche lo más lindo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Escuchó? Otra vez, Juan capítulo 4, verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer. ¿Cuántos en su trabajo pueden decir, yo creo en Cristo porque a mí él me predicó? Mi matrimonio se salvó porque un día esta persona llegó a mi vida y me predicó a Cristo. Mi vida es otra porque un día esta persona sin pases vino hasta mi casa caminando debajo de un aguacero loco y me predicó a Cristo. ¿Está oyendo? ¿Sabe qué me gusta de la escritura? Que le deja esa posición o esa posibilidad. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. La pregunta para todos nosotros hoy es, ¿cuántos van a creer por la palabra que nosotros vamos a llevar? ¿Cuántos un día van a creer? Ahora hay gente que piensa que estamos en acumulado. Dice, no, ya yo trabajé, ya yo hice, ya ese tiempo pasó para mí. ¿Sabe? Hace algunos meses atrás vino un hombre a una reunión virtual y me dice, pastor, yo quiero conversar con usted en privado. Yo le dije, claro, conversemos. Y él me dijo, pastor, yo conozco la palabra, yo soy un maestro de la palabra. Ah, wow, tremendo, extraordinario eso, qué importante.
Y yo serví muchos años en la iglesia. Yo caminé, yo volé pata, yo ayudé a levantar iglesias. Yo, wow, este hombre es extraordinario. Y me dice, ya yo pagué un precio. Ya yo no tengo que volver a limpiar baños, ya yo no tengo que volver a acomodar sillas, ya yo no tengo, porque yo soy un maestro ahora. Bueno, ya usted pasó de ser maestro y dejó de ser siervo. Fue mi pregunta. No, es que yo ahora sirvo pero diferente, a otro nivel. Wow. Y yo le dije, hermano, es que ese nivel suyo en la iglesia, no, hermano, usted tiene un nivel muy elevado. Y nosotros todos estamos apenas en un nivel bajito de limpiar baños y tocar puertas. Búscate una iglesia de tu nivel, por favor. Yo digo, está solo. Oiga, ¿está oyendo? Y yo digo, pero si yo soy el que jalo los chunches aquí, ¿qué va a pensar de mí entonces? Si yo soy el que anda para arriba y para abajo. O sea, él seguro me dice, pastor, ¿sabe qué? Usted no está a mi nivel. Yo soy el pastor ahora. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué problema esto? A veces nosotros nos entran ese tipo de complejos raros. De sentirnos superiores porque tenemos tanto tiempo en la iglesia, porque sé tanta Biblia. Y no, pastor, ya eso de evangelizar, ya yo lo hice mucho. ¿Y qué? Ahora Randall yo lo escuché cuando cantaba y decía, ay, qué lindo se escuchan y esto lo vamos a hacer por la eternidad. ¿Cierto? Yo lo oí. Y mientras estemos en esta tierra, no solo vamos a cantar y cantar y cantar, también hay que ir a hacer discípulos. Porque eso es obediencia a nuestro Dios, a nuestro Señor. Quiero concluir. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice el apóstol Pablo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando yo entiendo que Dios me manda o me demanda a mí el hacer discípulos, no solo el ser un discípulo, sino el hacer discípulos. ¿Sabe qué pasó conmigo? Que entonces yo me di cuenta que yo tenía que ser mejor de lo que era, porque si no, ¿qué le iba a enseñar a otros? Entonces me di cuenta que yo tenía que conocer a Cristo, porque si no, ¿qué les iba a decir? Y es ahí donde empieza el desarrollo de la vida cristiana. Y es ahí donde aquel discípulo que empieza sin saber mucho, pero con mucha pasión, con mucha fuerza. Yo digo, si su conocimiento de 10 años en Cristo, usted aplicara la pasión del principio, wow. Yo no quiero ser un pastor de púlpito solamente. A mí me gusta enrollarme las mangas. A mí me gusta ir afuera. A mí me gusta escuchar, a mí me gusta orar, a mí me gusta echar fuera demonios si hay que hacerlo. Sanar enfermos, porque a eso nos llamó el Señor a los discípulos. Y MSI es una casa de discípulos. Pastor, es que me da miedo. ¿Sabe por qué le da miedo? Porque usted está en pecado. ¿Sabe por qué le da miedo? Porque usted no vive una vida consagrada a Dios. ¿Sabe por qué le da miedo? Porque usted no ora, no ayuna. Por eso le da miedo. Ay, no, pastor, qué miedo. Cuando usted camine en el poder del Espíritu, ¿cuál miedo? ¿Me está entendiendo? No, esto no, es que hay que ser sinceros con nosotros mismos. A mí me hace gracia los encuentros porque a veces los guías, yo digo, si son los guías, imagínense, ¿verdad? Ay, a mí no me ponga a echar fuera demonios, pastor. Y yo, no, tranquilo, tranquila. Primero se los echo yo fuera a usted y después usted va. ¿Sí? Porque le tienen miedo. Yo digo, ¿y cómo van a hacer para hacer el evangelio?
para predicar a Cristo. Uy, pastor, es que hace muy feo. Hágale usted más feo, ¿ah? Es tiempo de que nosotros empecemos a ser discípulos. Y que esto no sea solo una prédica más. Quiero ahora sí terminar. Jesús tenía una multitud y tenía a sus discípulos. Y les dio el primer mensaje. Y el primer mensaje para ser discípulos de Cristo, ¿alguien sabe qué fue lo que les dijo? El que no niegue a padre, madre, hermano, si no los ame más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que no tome su cruz, se niegue a sí mismo y me siga, no puede ser mi discípulo. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué hizo la multitud? Chao. Hay mucha gente hoy que quiere venir a la iglesia, pero no quiere ser discípulo. Hay mucha gente hoy que quiere venir a recibir los beneficios de la presencia de Dios. Que quiere que sus hijos, ¿sabe? No son creyentes, pero ellos mandan a sus hijos a la escuela dominical porque ellos quieren que conozcan a Cristo. No viven una vida cristiana, pero ellos quieren que sus hijos sí. Consumidores, multitudes. Pero ¿sabe qué dice Jesús? ¿Quieres ser mi discípulo? Ponme a mí en prioridad por todas las cosas, sobre todas las cosas. Eres un discípulo de Jesús. ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque tu prioridad es Él. Eres un discípulo. ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque lo que más tú deseas es multiplicarte en otros. Qué fuerte, ¿ah? Los miembros suelen ser fuertes como soldados en trincheras, pero los discípulos son soldados invasores. ¿Sabe qué significa eso? Que las multitudes se esconden ante las adversidades, pero los discípulos dicen: ¿quién es? ¿Dónde está? Es mayor el que está con nosotros. ¿Me está entendiendo? Hay mucha diferencia entre un discípulo y una multitud. Póngase de pie.